hablemos ahora de cómo comparar fracciones. Es decir, si nos dan dos fracciones, la pregunta que nos vamos a hacer es ¿cuál es más grande o cuál es más chiquita? Empecemos por el caso más básico de todos. En caso de que las dos fracciones tengan el mismo denominador, es un caso que se resuelve fácil. Por ejemplo, me dicen que compare 7 novenos y 4 novenos. Entonces el denominador de ambas es 9, o sea, tienen mismo denominador. Vamos a empezar repasando un poco lo que ya hablamos antes, que es de cómo representar esas fracciones. Entonces, si vamos a representar 7 novenos, agarramos una unidad, que en este caso es este rectángulo. Esa unidad la parto en 9 partes iguales. Entonces yo partí acá en 3 y luego en 3 y eso en total me da 9 partes iguales. Y vamos a tomar 7 de esas partes. Entonces lo que está coloreado son 7 de esas 9 partes. Ahora, si vamos a comparar con 4 novenos, para representar el 4 novenos vamos a tomar exactamente la misma unidad. ¿Okay? Entonces volvemos a tomar ese rectángulo igualito, lo volvemos a partir en 9 partes iguales y tomamos 4 de esas partes. ¿Ok? Ahora ya lo tenemos representado. Una vez que tenemos eso, pues nos damos cuenta que es el 7 novenos de esta unidad representa una porción mucho más grande que el 4 novenos de esa misma unidad. Esta porción es mucho más chiquita. Imagínense que esto fuera una torta, ¿sí? Si esto es una torta y me como 7 novenos de la torta, pues como muchísimo más que si me como 4 novenos de la misma torta. En ese sentido decimos que 7 novenos es más grande que 4 novenos o es mayor que 4 novenos. Eso matemáticamente lo escribimos así con este símbolo. Entonces 7 novenos es más grande que 4 novenos. En donde está la puntica de este piquito va el más chiquito y en donde está abierto va el más grande. Ok. Ahora, hubiéramos podido pensarlo de una manera diferente. Hubiéramos podido coger la recta numérica y representar ahí nuestras fracciones 4 novenos y 7 novenos. Entonces recordemos esto, aquí marcamos el 0, en algún lugar ponemos el 1, entre el 0 y el 1 tenemos una unidad. Esa unidad, como estamos hablando de novenos, la vamos a partir en 9 partecitas iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partecitas iguales. Y ahí vamos a ubicar el 4 novenos y el 7 novenos a partir del 0. 1, 2, 3, 4, acá está el 4 novenos, y si contáramos 7, acá está el 7 novenos. Ok, ahora tenemos los dos representados sobre la misma recta numérica y nos damos cuenta que el 7 novenos está más a la derecha que el 4 novenos. Entre más a la derecha esté, más grande el número. O sea que 7 novenos es más grande que 4 novenos. Nuevamente lo escribimos así. Observen que es exactamente lo mismo escribir esto, es exactamente lo mismo que escribir esto de acá. Acá lo que dice es que 4 novenos es más chiquito que 7 novenos. ¿Sí? Del lado de la puntica va el chiquito y donde está abierto va el grande. Ok, ahora en realidad hay una forma mucho más eficiente de hacer esto. Si el denominador es el mismo, que es lo que nos pasó en este caso, entonces lo único que tenemos que hacer es comparar los numeradores. Entonces teníamos 7 novenos y 4 novenos que tienen el mismo denominador que es 9. Los numeradores son 7 y 4, esos son los numeradores, los vamos a comparar. 7 es más grande que 4. Ah, listo, entonces 7 novenos va a ser más grande que 4 novenos. ¿Sí? Entonces, esta es la forma como rápida de hacerla y lo que hicimos más arriba es entender por qué funciona ese método eficiente. Ok, pasémonos a un caso un poquito más complejo. ¿Qué pasa si las dos fracciones no tienen el mismo denominador? Ya no va a ser tan fácil. Por ejemplo, si me dijeran que compare 3 quintos y 5 octavos. Ensayemos el método de la recta numérica. Entonces ponemos la recta numérica, por acá pongo el 0, por acá pongo el 1, vamos a representar 3 quintos, entonces parto esa unidad en 5 partes iguales y desde el 0 tomamos 1, 2, 3 y acá está el 3 quintos. Ok, ubicado más o menos aquí a esta distancia del 1 y a esta distancia del 0. Ahora vamos a ubicar el 5 octavos. Ahora decidí no hacerlo en esta
porque ahora me toca es partir la unidad en 8 partes iguales y estas rayitas me la estaban partiendo, eran en 5 partes iguales, entonces puede ser confuso. Entonces decidí poner otra recta numérica debajo, ubicar en el mismo sitio el 0 y en el mismo sitio el 1, pero ahora la unidad la voy a partir en 8 partes iguales. Entonces 1, 2, 3, ahí están las 8 partes iguales. A partir del 0 tomamos la quinta y aquí en este punto está el 5/8. Ahora, obviamente si esto lo representáramos en una misma recta, pues parecería que acá está el 3/5 y de pronto un poquito más a la derecha pareciera estar el 5/8. Sin embargo, es posible que el dibujo que yo hice esté un poquito chueco, porque yo lo hice a mano, esto no es perfecto. Entonces, por ejemplo, se supone que estas 8 partes son iguales, pero si ustedes miran con detalle, esta parte de acá parece más chiquita que esta parte de acá. Entonces, cuando uno hace las cosas a mano, pues queda un poquito defectuoso. Y estos dos valores parecen estar tan cerquita que yo no me atrevería a concluir a partir de mi dibujo. Ok, entonces busquemos otro método. Vamos a representarlo con el rectángulo o la torta, si queremos pensar que esto es una torta. Vamos a coger la misma unidad, la misma torta, y vamos a representar el 3/5. Entonces partimos esto en 1, 2, 3, 4, 5 partes iguales y tomamos 3 de ellas. Para representar el 5/8, cogemos esa misma unidad, la partimos en 8 partes iguales y vamos a colorear 5 de ellas. Ok, ahora podríamos pensar, bueno, acá hay 3 partes y acá hay 5 partes, pues 5 es como más grande que 3. No, 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 hay que tener mucho cuidado con ese argumento. Eso no funciona porque estas partes y estas partes no son igual de grandes. ¿Sí? Esta parte de acá, que es 1/5, es distinto a 1/8. Yo no puedo comparar estas 3 partes con estas 5 partes así de fácil, porque las partes tienen distinto tamaño. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Lo que vamos a hacer es tratar de comparar partes que tengan el mismo tamaño. Para eso la idea es la siguiente. Vamos a coger cada una de estas partes, esta por ejemplo, y la vamos a partir en 8 partecitas iguales. Y la siguiente parte la voy a partir en 8 partecitas iguales y así con cada una de ellas. ¿Okay? Entonces lo que obtengo es esta figura de acá. Lo que estaba en azul sigue en azul. Es el mismo pedazo de torta. ¿Okay? Solo que ahora partí todo también en 8 partecitas. ¿Ok? Ahora, aquí ahora me quedaron pues 5 por 8, o sea, me quedaron 40 partecitas de las chiquitas de este tamaño, hay 40 de esos. ¿Y cuántos están coloreados? De esos 40, pues están coloreados 3 por 8, o sea, 24. Estamos volviendo a la misma idea de fracciones equivalentes. 3/5 es lo mismo que 24/40. ¿Okay? Esto lo habíamos visto antes, esto es como coger el 3 y multiplicarlo por 8, coger el 5, multiplicarlo por 8 y obtenemos una fracción equivalente. Ok, pero ahora cojamos la otra torta, la torta en la que nos habíamos comido 5/8 de torta. Y lo que vamos a hacer es que cada una de estas partes la vamos a partir en 5 partes iguales. Entonces esa franja la partí en 5 partes iguales. Y lo mismo voy a hacer con la siguiente franja y con la siguiente y con todas esas. Entonces todas las voy a partir en 5 partes iguales. Y quedé con 40 pedacitos. ¿Sí? Ahora los pedacitos de este lado y los pedacitos de este lado ya son igual de grandes. Ok, ahora 5/8 es lo mismo que 25/40. ¿Sí? Los puedo contar, ¿sí? Tengo 25 coloreados, o puedo multiplicar por 5 arriba, multiplicar por 5 abajo y obtengo una fracción equivalente. Ok, entonces devolvámonos a lo que estábamos tratando de hacer. Estábamos tratando de comparar 3/5 y 5/8. Y escribimos 3/5 como 24/40 y 5/8 como 25/40. Entonces, comparar 3/5 y 5/8 es exactamente lo mismo que comparar 24/40 y 25/40, porque esto es igual a esto y esto es igual a esto. Y en estas dos fracciones, el denominador ya es el mismo.
Y como el denominador es el mismo, puedo simplemente coger los numeradores, compararlos, 24 es más chiquito que 25, y entonces concluimos que 24 cuarentavos es más chiquito que 25 cuarentavos. O sea, esta es más chiquita que esta. Es decir, que 3 quintos es más chiquito que 5 octavos. Ok, ahora veamos cómo hacer todo esto sin necesidad de hacer los dibujos. Entonces, si el denominador es distinto, pues lo que vamos a hacer es reescribir cada fracción para que tengan el mismo denominador y ahí sí es fácil compararlas. Veamos este ejemplo. Entonces, queremos comparar 1/4 y 2/5. Entonces pensemos cómo podemos escribir el 1/4. Pensando en fracciones equivalentes, yo puedo multiplicar abajo por 2 y entonces arriba multiplicaría por 2 y me quedaría que 1/4 es igual a 2 octavos. O también podría multiplicar por 3 y arriba multiplicaría por 3, o multiplicar por 4, o multiplicar por 5, etc. Yo puedo escribir esta fracción como cualquier fracción con estos denominadores. ¿Sí? Listos. Y esto pues obviamente sigue infinitamente. Ok, ahora 2/5, la otra fracción, ¿cómo la puedo escribir como fracciones equivalentes? Puedo escribirla sobre 10, es decir, multiplico abajo por 2 y entonces arriba multiplico por 2 y me quedaría 4 décimos. O multiplico abajo por 3 y arriba por 3 y me quedaría 6 quinceavos, etc. Todos estos son posibles denominadores para reescribir esta fracción. Lo que queremos es encontrar un mismo denominador, o sea, escribir esta y escribir esta con un denominador que sea común. Entonces, por ejemplo, el 8, pues no me aparece en ninguno de los de abajo, el 12 tampoco, el 16 tampoco, el 20 sí, el 20 sí aparece. Entonces, este denominador es el que vamos a tomar como un denominador común. Listo. Una vez que hacemos eso, reescribimos entonces las dos fracciones con ese denominador. Entonces, 1/4 va a ser igual a 5 veinteavos. Esto lo logramos multiplicando abajo por 5 y arriba por 5. Y cogemos la otra fracción, 2/5, y la escribimos con el denominador 20. Abajo multiplico por 4 y arriba multiplico por 4. Listo. Así que comparar 1/4 y 2/5 es lo mismo que comparar 5 veinteavos y 8 veinteavos. Y como 5 veinteavos es más chiquito que 8 veinteavos, entonces quiere decir que 1/4 es más chiquito que 2/5. Listo. Hagamos el ejemplo un poquito más rápido. ¿Sí? Antes de pasarme a esto, observemos ese 20, cómo lo hubiéramos podido obtener. ¿Sí? Este denominador que encontramos acá. Fíjense que cuando yo multiplico 4 por 5, ese es 20. ¿Sí? Y 20 fue un posible común denominador. ¿Sí? Lo mismo si me devuelvo al ejemplo anterior. En el ejemplo anterior teníamos un denominador de 5, uno de 8 y finalmente encontramos uno común que era 40. ¿Y ese 40 cómo lo hubiera podido encontrar? Haciendo 5 por 8. ¿Sí? Si multiplico esos dos denominadores puedo encontrar ese denominador común. Entonces ese método siempre nos va a servir. Miren en este ejemplo como ya saldría de rápido. Entonces queremos comparar ahora 3 onceavos y 2 séptimos. ¿Listo? Entonces un posible denominador, pues ya sabemos que puede ser 77, porque 11 por 7 es 77. Entonces vamos a coger la primera fracción y la escribimos con un denominador de 77. Entonces abajo multipliqué por 7, arriba multiplico por 7. 3 onceavos es igual a 21 77avos. Ahora cogemos la otra fracción y vamos a escribirla con un denominador de 77. Entonces, abajo multiplicamos por 11, arriba multiplicamos por 11. Y nos queda que 2 séptimos es igual a 22 77avos. Ok, queríamos comparar esta fracción y esta fracción. Eso es lo mismo que comparar esta fracción y esta fracción, que ya tienen mismo denominador. Entonces, miramos los numeradores. 21 es más chiquito que 22, entonces 21 77avos es más chiquito que 22 77avos y por lo tanto nos da que 3 onceavos
es más chiquito que 2 séptimos. Veamos un último ejemplo. Entonces, vamos a comparar 19 sobre 100 y 23 sobre 150. Entonces, ya sabemos que un posible denominador, pues es coger este denominador y multiplicarlo por este, y eso nos da 15.000. ¿Okay? Entonces, sí, un posible denominador común es 15.000. Nos tocaría coger el 19 sobre 100 y escribirlo con este denominador. O sea, abajo multiplicamos por 150, entonces arriba me tocaría multiplicar por 150 y me quedaría un número grande. Y cogemos la otra fracción, la escribimos con ese denominador. Entonces, abajo multipliqué por 100, arriba multiplicamos por 100, nos da 2.300. Y luego, pues comparamos esas dos fracciones que ya tienen el mismo denominador. Pero un momento, no hay necesidad de coger este denominador tan grandote y de hacer esta multiplicación que nos tocaba hacer acá. La cosa puede salir mucho más fácil. Entonces, pensemos. Tenemos esta fracción, ¿cómo la podría yo escribir como fracciones equivalentes? Puedo escribirla como algo sobre 200, si multiplica abajo por 2, arriba multiplico por 2, o puedo multiplicar por 3, arriba y abajo, y escribirla como algo sobre 300 o algo sobre 400, etc. Y esta segunda fracción puedo multiplicar por 2, abajo y arriba, o multiplicar por 3, abajo y arriba, etc. Y observen que muy rápido obtenemos un común denominador que es 300. Yo puedo escribir esta fracción con un denominador de 300 y esta fracción con un denominador de 300 y el cálculo es mucho más fácil de hacer que lo que era arriba. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues el 19 sobre 100 multiplico abajo por 3, arriba por 3 y obtenemos 57 sobre 300. Y para la otra multiplicamos abajo por 2 y arriba por 2 y obtenemos esta fracción. Estas dos las podemos comparar muy fácil porque tienen el mismo denominador. Y entonces concluimos que esta es más grande que esta de acá. Y fíjense que esos son unos números mucho más sencillos que los que nos hubieran salido si cogiéramos este denominador común que salía de multiplicar los dos denominadores. Entonces, el método de multiplicar los dos denominadores siempre funciona. Sin embargo, muchas veces salen unos números muy grandes. Entonces, a veces conviene buscar un denominador que sea un poco más pequeño. Ahora pongamos en práctica esto de comparar fracciones. Veamos algunos ejercicios. Comencemos con este. Me dicen que complete los espacios o con un signo menor o con un signo mayor en estos tres casos de acá. Entonces, quiero saber si 5 sextos es menor que un sexto o quiero saber si 5 sextos es mayor que un sexto. Lo mismo para estos casos y para estos casos de acá. Entonces, pongan una pausa mientras hacen el ejercicio y en un momento continuamos. Listo. Muy bien. Ahora veamos cómo se hacía ese ejercicio. En esos tres casos que nos dieron, era la situación más fácil de todas, que es cuando los denominadores de ambas fracciones son iguales. Entonces acá el denominador es 13 en ambas, acá es 15 en ambas. Ese es el caso más fácil, porque en ese caso lo único que tenemos que hacer es comparar los numeradores. Entonces, como 5 es más grande que 1, entonces 5 sextos es más grande que un sexto. Entonces usamos este signo, acuérdense dónde está la puntica va el chiquito y donde está abierto va el más grande. Ahora, una forma de entender por qué eso funcionaba podía ser, por ejemplo, representarlos en la recta numérica. Entonces, yo tengo el 0, tengo el 1, estoy pensando en sextos. Este 0 es 0 sextos y este 1 es 6 sextos. Partimos esa unidad en 6 partes iguales. La primera es un sexto y por acá, después de la quinta, acá está 5 sextos. Como un sexto está más a la izquierda, quiere decir que es más chiquito que 5 sextos. ¿Listos? Ahora, en este caso de acá, pues tenemos mismo denominador,
Entonces miramos los numeradores y 278 es más chiquito que 782, por lo tanto 278 treceavos va a ser más chiquito que 782 treceavos. Listo. Y la última, lo mismo, tenemos mismo denominador, entonces comparamos los numeradores. 11 es más chiquito que 22, entonces tenemos esta relación de acá. Ahora observen en este último caso que incluso yo lo hubiera podido hacer más fácil. Yo puedo pensar 11 quinceavos es menor que 1, porque 1 es 15 quinceavos. Entonces este es más chiquito y en cambio 22 quinceavos es más grande que 1, porque es más grande que 15 quinceavos. Bueno, sigamos adelante. Veamos ahora este ejercicio. Nos dicen que usemos la unidad que nos dieron acá, este rectángulo, para representar estas dos fracciones y después de hacer eso debemos definir cuál de las dos fracciones es mayor. Entonces pongan pausa un momento mientras hacen el ejercicio y ahora vemos la solución. Bueno, entonces vamos a usar este rectángulo como la unidad. Entonces yo copié ese rectángulo acá, lo copié acá y con ese rectángulo vamos a representar 5 octavos, es decir, partimos el rectángulo en 8 partes iguales y coloreamos 5 de ellas. ¿Okay? Entonces este pedazo que coloreé es 5 octavos de esta unidad. Y vamos a representar 5 sextos de la misma unidad. Entonces partimos la unidad en 6 partes iguales, en este caso son esas franjas horizontales, y tomamos 5 de ellas. Ahora, solo haciendo esto, a partir de ese dibujo, ya uno como que puede comparar. Observen que si pensamos en esta porción verde de acá o esta porción verde de acá, parecería que esta porción es más grande. O sea, da la impresión de que 5 sextos es más grande que 5 octavos. Ahora, no nos quedemos con un pareciera que, sino hagámoslo exacto, mostrémoslo bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a coger estas franjas de acá, que son 8, y vamos a partir cada una en 6 partecitas iguales. Y esta también en 6 partecitas iguales, etc. Eso es como coger esta figura y partirla en 6 franjas en esta dirección. Entonces son estas amarillas que yo pinté acá. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo con este, que ya está partido en las 6 franjas horizontales. Ahora vamos a coger cada franja y la vamos a partir en 8 partecitas iguales, así con esta, con todas. Y vamos a obtener estas, como esta figura que tenemos acá. Ok, ahora si ustedes observan las dos figuras, ya ambas tienen el mismo número de partecitas y son partecitas iguales. ¿Okay? Entonces, cada una de estas partecitas de acá es lo mismo que las partecitas de acá. ¿Okay? Y teníamos representado acá 5 octavos que ahora se convirtió en 30/48avos. ¿Por qué? Acuérdense, fracciones equivalentes. Entonces, si cada franja la partía en 6 y yo tenía 5 franjas, pues ahora voy a tener 5 por 6, o sea, 30 pedacitos. Y en total tenía 8 franjas y cada una la partía en 6, pues me van a quedar 8 por 6, o sea, 48 en total. ¿Listos? Entonces, 5 octavos y 30/48avos son fracciones equivalentes, son la misma cantidad. Y acá hacemos lo mismo. Entonces, antes teníamos 5 sextos, que eran esas 5 franjas, y ahora lo que tenemos es 40 pedacitos verdes de un total de 48 pedacitos. Ok, ahora, como ya las tenemos escritas, esta fracción la reescribimos así y esta fracción la reescribimos así. Estas dos ya tienen mismo denominador, 48, entonces comparamos los numeradores. Como 40 es más grande que 30, entonces 40/48avos es más grande que 30/48avos. ¿Y quién era 40/48avos? Era 5 sextos. Entonces este personaje es 5 sextos. ¿Y quién era 30/48avos? Era 5 octavos. Entonces de este lado me queda el 5 octavos.
Y concluimos que efectivamente 5 sextos es más grande que 5 octavos. Veamos. Perdón, un momento. Entonces, este 48, solo como para repasar lo anterior, este 48 surgió realmente de hacer 8 por 6. ¿Por qué? Porque aquí teníamos una franja, teníamos 8 franjas y cada una la partimos en 6 partecitas. Por eso nos salieron 48, ¿sí? O sea, 8 aquí arriba, 6 acá, 8 por 6, 48. Y lo mismo pasó acá. Entonces ese común denominador de 48 lo hubiéramos podido encontrar sin hacer el dibujo, haciendo de una 8 por 6. Pero 48 no es el denominador común más pequeño que podemos encontrar. Por ejemplo, yo podría escribir el 5 octavos como una fracción que tenga un denominador de 24, multiplicando abajo por 3 y arriba por 3. Y el 5 sextos también lo podría reescribir con un denominador de 24, multiplicando abajo por 4 y arriba por 4. Y podría comparar esta fracción con esta fracción, por lo que tienen el mismo denominador. 20 es más grande que 15, entonces 20 24avos es más grande que 15 24avos, y luego reemplazo esta por la fracción equivalente y esta por su fracción equivalente. ¿Okay? Entonces sacaríamos la misma conclusión, pero con unos números un poco más chiquitos. Bueno, último ejercicio. Entonces, considere estas 3 fracciones. 4 novenos, 1 sexto y 5 18avos. Lo primero que me dicen es que encuentre varios posibles denominadores comunes. No queremos uno solo, queremos varios posibles. Y luego queremos encontrar el más pequeño de todos. ¿Okay? Queremos también reescribir las fracciones con ese denominador común más pequeño que encontramos en la parte B. Y finalmente, después de reescribirlas, queremos saber cuál de estas 3 fracciones es mayor y cuál es menor, o sea, cuál representa el número más grande y cuál representa el número más pequeño. Entonces pongan pausa mientras hacen el ejercicio y luego retomamos. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es pensar en cada una de estas fracciones que escribí acá. Y vamos a pensar en cada una cómo la podría escribir como fracción equivalente. Entonces, por ejemplo, 4 novenos la podría escribir fácilmente como algo sobre 18, multiplicando abajo por 2 y arriba por 2 sería 8 18avos. O podría multiplicar abajo por 3 y arriba por 3, 12 27avos. O multiplicar abajo por 4, arriba por 4, o por 5, o por 6, o por 7, 8, 9, etc. Esto sigue infinitamente. Pero escribí algunos. Ok, ahora voy a coger el 1 sexto y voy a pensar igual. Yo podría multiplicar arriba y abajo por 2 y escribirla como algo sobre 12. O multiplicar por 3 arriba y abajo y escribirla como algo sobre 18. O por 4, o por 5, o por 6, o por 7, etcétera, etcétera. Esto sigue infinitamente. Y lo mismo para el 5 18avos. Multiplicar arriba y abajo por 2, o arriba y abajo por 3, o por 4, por 5, etcétera. Ok, ahora que ya tenemos esas primeras formas de escribir fracciones equivalentes para cada una, pues vamos a buscar cuáles de ellas tienen denominadores comunes, ¿sí? Entonces, el primero que vemos que es un denominador común a las 3 fracciones es 18. Pero fíjense que no es el único. Por acá, por ejemplo, está el 36. O sea, yo puedo escribir 4 novenos como algo sobre 36. Puedo escribir 1 sexto como algo sobre 36. Y puedo escribir 5 18avos como algo sobre 36. Y 36 sería un denominador común. O también está el 54, y eventualmente me van a salir más. Por ejemplo, acá el 72, acá me aparecería un poquito más acá y está también aquí. Entonces, también va a haber infinitos posibles denominadores comunes. Ahora, a uno no le interesan todos. En general, uno trata de irse por lo más simple, por lo más chiquito, lo más fácil. Entonces, ¿cuál es el más pequeño de ellos? 18. ¿Listo? Los otros ya todos se van a ir volviendo mucho más grandes. Ahora, observen lo siguiente. Yo hubiera podido decir, no, pues si voy a buscar un denominador común, pues puedo hacer 9 por 6 por 18.
Sí, es correcto. 9 por 6 por 18 es 972. Ese también es un posible común denominador. Pero ¿para qué voy a ir a buscar este gigante si tengo uno mucho más simple que es 18? Ok, sigamos adelante. Ahora me decían que coja esas fracciones y las reescriba con el denominador común más pequeño. Entonces vamos a coger el 4 novenos y lo escribimos con un denominador de 18. Multiplicamos abajo por 2, multiplicamos arriba por 2. Cogemos el 1/6 y lo escribimos con un denominador de 18. Abajo multiplicamos por 3, arriba multiplicamos por 3. Y el último pues ya estaba sobre 18, no nos toca reescribirla. Ok, ya tenemos todas reescritas. Ahora la idea es, gracias a haberlas escrito con el mismo denominador, ya es muy fácil compararlas y saber cuál es el más grande y cuál es el más pequeño. Entonces vamos a comparar esta y esta. Observen los numeradores, son 8, 3 y 5. 3 es más chiquito que 5, que es más chiquito que 8, es lo que puse acá. Entonces 3 18avos es más pequeño que 5 18avos y es más pequeño que 8 18avos. Listo, ya comparamos las que tienen mismo denominador. Ahora devolvámonos a las originales. Esta era la original, 5 18avos. Este 8 18avos era el 4 novenos. Entonces este es el 4 novenos. Y el 3 18avos era el 1/6. Este 3 18avos es el 1/6. Entonces ya sabemos que 1/6 es más pequeño que 5 18avos, que es más pequeño que 4 novenos.